Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. La semana anterior, hermanos, estuvimos conversando o hablando acerca de un tema muy importante para el cristiano. La semana pasada hablamos acerca del significado. Yo sé que todos lo recuerdan. Voy a hacer un breve resumen. El significado de la tumba vacía. ¿Realmente tiene importancia para nosotros como cristianos hoy en día que la tumba de Jesús estuviera vacía ese primer día de la semana? Y en la predicación de la semana pasada, que fue muy breve, compartía con ustedes 13 aspectos o 13 puntos por los que yo considero tiene significado para nosotros como cristianos y para cualquier ser humano tiene como significado la tumba vacía. Pero en esta mañana quiero presentar la segunda parte de esa meditación, porque no es solamente si la tumba del Señor realmente tiene significado o no para nosotros. Sabe que hay muchas personas hoy en día que no solamente no creen que Jesús haya resucitado, sino que también aseguran: esto es un mito, esto no es realidad, Jesús realmente no resucitó. Es decir, en otras palabras, no hay evidencia alguna. Fíjense esta declaración que hacen algunos. No hay evidencia alguna. No hay evidencia comprensible de que realmente Cristo haya resucitado de entre los muertos. Y hoy yo pregunto, ¿será verdad, será realidad esta declaración? ¿De verdad nosotros no tenemos evidencia de que Jesús haya resucitado de entre los muertos? Sabemos que nuestra mayor evidencia es la palabra de Dios, pero es que hay algunos o muchos hoy en día que no creen en la palabra de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta ver estos programas de crímenes como NCIS, CXI, La Ley y el Orden. Me gusta ver ese tipo de programas. Y en ese tipo de programas, cuando se presenta un caso ante una corte, para mostrar si alguien tiene la verdad o para mostrar si alguien tiene o está en la mentira, ¿qué es lo ¿a quiénes son los que se llaman al estrado? Se buscan testigos. Parece que los testigos son prueba o son llamados al estrado como testigos, como una prueba para reforzar si alguien está en la verdad, si alguien está en la mentira. Así que en esta mañana vamos a pretender, hermanos, que estamos en un juicio y que vamos a llamar al estrado a estos testigos para ver si al final nosotros podemos dar un veredicto. Nosotros vamos a ser el jurado y vamos a dar el veredicto de la tumba vacía. ¿Realmente tenemos prueba, evidencia de que esto que la Biblia dice es cierto? Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. Por cierto, serán 2 testigos a los que llamaremos al estrado en esta mañana, para que ellos testifiquen y nosotros después podamos dar ese veredicto. Además os declaro, hermanos, verso 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy,
y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Quiero leer el 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Será cierto, hermanos, que la tumba vacía es un mito, es un cuento, es una realidad, un cuento de hadas? Hoy vamos a ver si es cierto. Así que llamaremos al estrado, en primer lugar, al primer testigo. Y es a los testigos oculares, de los cuales la Biblia se lo menciona. Yo no sé cuántos de ustedes han estado, vamos a decir, en Hawái. ¿Cuántos conocen Hawái? ¿Cuántos han estado en Francia? ¿Cuántos de ustedes han podido visitar la Torre Eiffel, el Coliseo de Roma? Oh, me encantaría visitar el Coliseo de Roma. Yo puedo decirles que Disney es real, porque yo he estado ahí y lo he podido ver con mis propios ojos. ¿Sabe cuál es el punto que le quiero decir antes de iniciar con la palabra de Dios en esta mañana? Que no porque yo no haya visto algo, no significa que no exista. ¿Será que porque yo nunca he estado en Francia y nunca he visto la Torre Eiffel, yo puedo decir, no, la Torre Eiffel no existe? Es un cuento de alguien. El Coliseo de Roma no existe porque yo nunca lo he visto, nunca he estado ahí. ¿Será que nosotros o alguien puede decir hoy en día, no, la tumba vacía, eso fue un cuento, yo nunca lo vi? Sí, es cierto, hermanos, los que hoy estamos aquí predicamos de cosas que nunca hemos visto, pero es que hay gente que sí las vio. ¿Para qué llaman, una vez más, a un juicio, vamos a decir un asesinato? ¿Para qué llaman a alguien como testigo al estrado para que declare en ese juicio? Porque ese testigo vio, escuchó o sabe algo que nadie más ha visto. ¿Me explico? Hoy vamos a dejar que estos testigos oculares nos testifiquen acerca de la veracidad, hermanos, la credibilidad de la tumba vacía y la credibilidad de estos testigos. Porque ¿cómo puede usted estar seguro en un juicio cuando alguien llama a un testigo al estrado? ¿Cómo puede usted estar seguro de la credibilidad de ese testigo? Vamos a decir, hubo un asesinato y llaman a Javier al estrado. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que Javier es un testigo al cual se le puede creer? Probemos la credibilidad de estos testigos oculares. En primer lugar, hermanos, hablando acerca de la honestidad de los testigos. ¿Se requiere honestidad de los testigos? Claro que sí. Y hay 4 motivos. Hay 4 motivos que le impulsan a alguien a ser un testigo en particular en un juicio. Otra vez, no pierda de vista la imagen que le estoy tratando de poner en esta mañana de un juicio. Si alguien está dispuesto a testificar en un juicio, es por al menos 4 razones. La primera razón puede ser la avaricia. La avaricia, por supuesto, como un deseo de dinero. Yo sé que alguien es inocente, pero alguien me ofrece dinero y me dice, mira, testifica de que esto no pasó así, pasó así, y yo te voy a dar dinero para que digas lo contrario. Esa puede ser una motivación, y yo digo, claro, yo voy a servir de testigo en ese juicio. Si tú me vas a dar dinero, voy a servir de testigo en ese juicio. Pero pregúntese, ¿fue por eso que los apóstoles testificaron? ¿Fue realmente avaricia por la cual ellos estuvieron dispuestos, como Pablo, a escribir esto que leímos en 1 Corintios 15? ¿Le dieron dinero a Pablo para que testificara estas cosas? ¿Le dieron dinero, como leímos hace un momento en Mateo 28, a María Magdalena para que dijera que la tumba estaba vacía y al resto de los apóstoles? No. De hecho, si usted lee Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, vea lo que dice Pablo a todos los que hoy leemos.
El apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ninguno de estos testigos oculares los motivó la avaricia para decir o escribir lo que nosotros hoy tenemos. Segunda motivación. La segunda cosa que motiva a alguien a ser un testigo es la ambición o el deseo de prestigio. Es decir, el deseo de ser popular, de ser reconocido, de ser alabado por alguien más. Pregunto, ¿fue esa la motivación que tuvieron los testigos oculares? ¿Los apóstoles? ¿Realmente fueron ellos famosos? ¿Recibieron prestigio por testificar lo que ellos estaban diciendo? De hecho, no. Vea cómo Pablo, aquí mismo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 13, vea cómo lo consideraban a ellos y al resto de los apóstoles. 1 Corintios capítulo 4, versículo 13, Pablo dice: nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Fíjese cómo el mundo consideraba a los apóstoles, a estos testigos oculares, por su testimonio de la resurrección de Jesús. Nos consideran la escoria de este mundo. Así que yo no creo que el deseo por la fama, por ser reconocidos y alabados, haya sido una motivación. Ellos no fueron populares por predicar este mensaje. La tercera motivación puede ser la ansiedad o el deseo de escapar de los problemas o la persecución. Pregunto, ¿fue esa la razón por la que decidieron testificar a los apóstoles y los demás discípulos del Señor la resurrección de Cristo Jesús? ¿Porque ellos querían escapar de la persecución? No, todo lo contrario. Por predicar de eso, por testificar de eso, ellos recibieron aún más persecución. Usted lo ve en toda la carta de los Hechos, pero específicamente en el capítulo 5, cómo necesitaron comenzar a salir de Jerusalén y esparcirse por su mensaje de que Cristo había resucitado. Cuarta y última motivación, la garantía. La garantía. Y cuando digo garantía me refiero a la confianza en el conocimiento de lo que han visto. Pregunto, ¿fue por eso que testificaron los apóstoles? Si a usted lo llaman a un juicio y usted sabe que alguien es culpable, o usted sabe, está seguro de lo que ha visto, ni porque le ofrezcan dinero, ni porque le ofrezcan fama, ni por miedo a una persecución, usted va a decir lo contrario. En otras palabras, si yo sé que Javier es culpable de algo y me llaman a testificar, yo voy a decir, Javier es culpable, porque lo vi asesinando a alguien. No porque nadie me contó, yo mismo lo vi. Y esa es la razón, hermanos, por la cual los discípulos del Señor y los apóstoles, todas estas personas que se nos mencionan en 1 Corintios 15, testificaron. Ellos tenían la garantía de que Jesús había resucitado de entre los muertos. No lo dudaban, nadie más se lo dijo, tenían esa garantía. En segundo lugar, factor de credibilidad de los testigos, número 2, la competencia de los testigos. Es decir, un testigo no solo necesita ser honesto en lo que va a decir, sino que necesita ser competente. Cuando digo competencia, me refiero a que ese testigo debe tener la capacidad y debió haber tenido la oportunidad de observar y obtener conocimiento de lo que testifica. Una vez más, yo no me atrevería, no sé ustedes, yo no me atrevería a testificar
o a que me usen como testigo en un juicio donde yo no he visto algo, o no estoy seguro de lo que vi, no estoy seguro de lo que escuché, mejor, vamos, no me meto en un problema tan grande. Pero si yo estoy seguro de algo, voy a seguir como testigo. ¿Por qué estos hombres y mujeres estuvieron competentes? ¿Por qué creen ustedes que estaban capacitados o tenían la competencia de testificar? Fíjense que le comparto algunos versículos en la presentación. Dice, ¿hasta qué punto vieron ellos al Señor resucitado? En Lucas 24:39, Jesús apareciéndose a ellos después de resucitado, les dijo, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Mirad mis manos. ¿Qué de especial tenían las manos y los pies de Jesús? Pregúntese. ¿Serían unas manos diferentes, unos pies diferentes a los del resto de la humanidad? En esa ocasión, sí. En otras palabras, vean las marcas en mis manos. Vean las marcas en mis pies. Y no solo véanlas. Dice el texto, palpadme, tocadme. Soy yo mismo. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. En otras palabras, he resucitado, estoy vivo, soy yo, Jesús. ¿Dudan de mí? ¿Dudan de lo que ven? ¿Creen que soy un fantasma? Tóquenme. Vean mis manos, vean mis pies, soy yo. En esa ocasión no estaba Tomás. ¿Recuerdan? Tomás no estaba ahí. Y Tomás dijo, hasta que no vea, hasta que no toque, hasta que no sienta su costado, no creeré. Y en Juan 20:27 el Señor le dice, extiende tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano aquí y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. En esa ocasión Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Están estos hombres capacitados? ¿Tuvieron ellos la oportunidad de ver, observar, tocar? ¿O fue algo que se les ocurrió? No, ellos lo vieron, ellos lo tocaron, lo sintieron. En 1 Juan 1:1, Juan dice, hemos oído, hemos visto con nuestros propios ojos, hemos mirado y hemos palpado con nuestras manos al Señor. Hechos 1:3. Lucas escribe y nos dice, ¿a quién? Hablando de Jesús, después de su resurrección, a quien también se presentó vivo. Hermano, más adelante vamos a ver. Si alguien dudaba de la resurrección de Jesús, algo de lo que no podían dudar es que Jesús había muerto. No, nadie lo podía dudar. Y ahora Lucas en Hechos 1:3 dice, Jesús se presentó vivo. Después de estar muerto se presentó vivo. Después de su sufrimiento con muchas pruebas infalibles. Es decir, indubitables. No había razón a la duda, no había opción a la duda, con muchas pruebas indubitables, siendo visto por ellos durante 40 días. Entonces, los testigos oculares no solamente fueron honestos en lo que dijeron, sino que también tenían la competencia o la capacidad para testificar, porque ellos mismos lo vieron con sus ojos y lo tocaron con sus manos. Factor de credibilidad número 3. El número de los testigos. Si en un juicio, de un asesinato, una violación o lo que sea, se llama solo un testigo, la gente podría decir, pero un testigo, nada más alguien que lo vio. Solo Alejandro estaba ahí. Pero si llaman a 2 testigos y los 2 testigos dicen lo mismo,
Seguramente son familias, seguramente les pagaron. El número, la cantidad de testigos también es un argumento poderoso, porque no solamente fueron ni uno, ni dos, ni tres, ni solo los 12 apóstoles los que vieron al Señor Jesús resucitado. Fíjense la lista que le pongo y me llama poderosamente la atención. Las primeras que vieron la tumba vacía del Señor fueron mujeres. Pregúntese usted para qué María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Muy de mañana, el primer día de la semana. Pero en ese tiempo, me disculpo, pero es la verdad, en ese tiempo la palabra de una mujer no valía nada. La mujer era vista como algo inferior y lo que digan dos mujeres no tiene sentido. Sin embargo, para nosotros quedó como un registro que las mujeres, estas dos mujeres, fueron las dos primeras que vieron la tumba vacía. Luego un grupo, y pongo discípulas en Mateo 28, 9 y 10, Lucas 24 y 10, mujeres que servían al Señor, también le vieron resucitado. El mismo texto que leímos en esta mañana en Mateo 28, después de esas dos mujeres, ¿cuál fue el siguiente que vio la tumba vacía? Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Cefas, dice, 1 Corintios 15, 5 que leímos, dice la palabra del Señor, y apareció a Cefas y después a los 12. Hoy sabemos que Cefas es Pedro. Como el Evangelio de Marcos dice, ir y decir a mis discípulos y a Pedro. Qué importante eso, hermano. Hay detalles en la Escritura que a veces uno se le escapa. Cuando el ángel o el Señor le dice a las mujeres, ve y digan a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. ¿Por qué a Pedro de esta forma particular? Aquel que le negó 3 veces. Aquel que cuando el gallo cantó volvió a ver a Jesús a los ojos y Jesús le quedó mirando y Pedro se arrepintió de lo que hizo, lloró amargamente. Luego lo vemos en el Evangelio de Juan, volviendo a las redes, volviendo a su antigua práctica, allá pescando. ¿Era importante que Pedro supiera que el Señor había resucitado? Sí, claro que sí. Y por eso el Señor también se le aparece a Pedro. Apareció a 2 discípulos en el camino de Emaús. Apareció luego a los 10 de los apóstoles. En esa ocasión no estaba Tomás. Fíjense, vayan tomando lista, por favor. Luego se apareció a los 12, a los 11, con Tomás, 7 discípulos junto al mar, texto que les acabo de mencionar en Juan capítulo 21, el Señor se les aparece, y no solo se les aparece, les habla, les cocina un pescado ahí en el mar, y participa con ellos de una comida. Ellos todavía están en su mente dudando si es el Señor. Pedro lo reconoce, se ciñe los lomos, va, habla con él. Es en esa ocasión donde Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. No solo lo vieron, no solo lo tocaron, comieron con él, hablaron con él, les siguió enseñando. ¿Podemos creer en estos testigos oculares? Claro que sí, porque son muchos. Dice Corintios, versículo 6 de 1 Corintios 15, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Se le puede creer a 1 o a 2 testigos? ¿Incluso a 3? Sí, pero Señor Jesús se le apareció a 500 hermanos a la vez. Probablemente en una reunión de la iglesia donde habían 500 hermanos reunidos. ¿Necesitaríamos nosotros que hoy el Señor se aparezca aquí entre nosotros para creer que está vivo? A 500 hermanos a la vez, y vea lo relevante de lo que dice Pablo aquí, muchos de los cuales viven aún. Ya otros murieron, pero hay algunos aquí que todavía están vivos. ¿Por qué dice Pablo eso? Si ustedes no me creen a mí, pregúntenle a ellos. Ellos todavía están vivos, ellos también vieron a Jesús.
Pregúntele también a ellos. Ellos fueron testigos oculares, honestos, competentes, que vieron al Señor. Incluso Jesús se apareció a Santiago, su medio hermano, 1 Corintios 15, 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Todos los apóstoles en la montaña de Galilea, verso 7. En el monte de los olivos, en su ascensión, antes de subir al cielo, habló con ellos y les dio instrucciones. El mismo Esteban, en Hechos capítulo 7, verso 55, dice que vio los cielos abiertos y vio al Señor sentado a la diestra de Dios resucitado. Y al último de todos, ¿cuál fue la última aparición? ¿Quién fue el último que tuvo oportunidad de ver al Señor? Pablo dice, y al último de todos, a mí, verso 8, 1 Corintios 15, 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí porque soy el más pequeño de los apóstoles. En ese camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los cristianos, cuando iba a perseguir a la iglesia, Pablo, en ese momento, Saulo de Tarso, tiene un encuentro con el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo dijo, ¿qué cosa quieres que haga? Ve y se te dirá lo que tienes que hacer. Luego por 3 años lo instruye para enviarlo a los gentiles. El número de los testigos es relevante en este particular. Así que, hablando de los testigos oculares, ¿cuál es el veredicto? ¿Fueron ellos honestos? Sí. ¿Fueron ellos competentes? Sí. ¿Tenían la capacidad por lo que vieron, oyeron, tocaron, escucharon? Sí. Y también por el número. ¿Cuál es el veredicto que debemos dar? De que ellos testificaron algo que era cierto. Algo que Pedro dice en su primer sermón en Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hablando por él y por el resto de los apóstoles que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés. A este Jesús, de quien hoy yo les predico, resucitó Dios, de lo cual, de su resurrección, somos todos testigos. Ese es el veredicto que obtenemos de los testigos oculares. Llamemos al estrado, hermanos, al segundo testigo. Y el segundo testigo en este juicio que hoy desarrollamos es la misma tumba vacía. Llamemos al estrado a la tumba vacía. ¿Cómo puede una tumba vacía hablar? ¿Cómo puede una tumba vacía testificar o asegurarnos a nosotros de que esto es realidad? Fíjense. Usemos por favor en esta mañana todos juntos el sentido común. Si la tumba de Jesús, ese primer día de la semana, estaba vacía, y lo estaba, solo hay 2 posibilidades. Sígueme en esta línea de entendimiento, por favor. O hubo intervención humana, es decir, alguien lo sacó de ahí, o hubo intervención divina. ¿Me siguen? Son las 2 posibilidades. ¿Cómo puede estar esa tumba vacía si alguien no lo sacó de ahí? O fue alguien, un ser humano, fue intervención humana, o fue intervención divina. Así que analicemos las posibilidades en esta mañana. La verdad comprobable de la tumba vacía. La primera verdad comprobable, como dije hace un momento, hermanos, algo que nadie podía negar en ese momento es que Jesús había muerto. Sí, claro que sí. Muchos estaban negando que Jesús había resucitado, pero algo que no podía negar es que Jesús realmente había muerto.
Los soldados que estuvieron a cargo de la ejecución de Jesús observaron que Jesús ya estaba muerto. En Juan 19:33. De hecho, si usted ha leído un poco los evangelios, recuerdan que a los dos ladrones que estaban con él les quebraron las piernas para que murieran más rápido. Pero a Jesús no le quebraron las piernas. Porque estos soldados pudieron comprobar de que Jesús ya había fallecido. De hecho, en Juan 19:34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Estos soldados vieron a Jesús muerto en la cruz. El mismo Pilato, quiero que lea conmigo porque esta parte en Marcos 15 sí me gustaría leerla. En Marcos capítulo 15, versículo 43 al 45. El mismo Pilato duda de que Jesús estuviera muerto. Marcos 15, 43. Vamos a leer desde el 42. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Jesús muere un viernes por la tarde. Verso 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Oye, Pilato, ¿me puedes dar el cuerpo de Jesús, por favor? ¿Cómo el cuerpo de Jesús? Si está vivo, está preso. No está vivo, no está preso. Verso 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Incluso lo dudó. Dice, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar la piedra de la entrada al sepulcro. Los soldados supieron que Jesús estaba muerto. Este centurión, enviado por Pilatos, comprobó que Jesús estaba muerto. Tan muerto que José de Arimatea ofreció una tumba. Tan muerto como que lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en ese sepulcro. Hoy, nadie puede afirmar que Jesús no murió. Todos en ese tiempo estuvieron de acuerdo, todos los testigos oculares, su propia madre estuvo de frente a esa cruz, lo vio morir, lloró por él y lo sepultó. Nadie puede negar que Jesús murió. Y hubo testigos oculares de que fue puesto en esa tumba el día viernes por la tarde. Pero el día domingo en la mañana, esa misma tumba estaba vacía. Ahora tenemos que averiguar por qué está vacía o cómo está vacía si lo vimos entrar a esa tumba. ¿Ok? Verdad comprobable de la tumba vacía número 2. Los discípulos no robaron el cuerpo. Los discípulos del Señor no robaron el cuerpo. Recuerde, o fue intervención humana, alguien se tuvo que haber robado el cuerpo. ¿Qué fue el invento? ¿Qué fue la historia que se inventó el concilio para decir la tumba está vacía? Ellos dijeron, inventemos que sus discípulos robaron el cuerpo. ¿Tiene eso sentido? Pensemos un momento en esta mañana. Como jurado de este juicio, usemos el sentido común. Si los discípulos robaron el cuerpo, ¿para qué lo querrían? ¿Para qué querría usted un cuerpo muerto? ¿Para qué querría usted el cuerpo de Jesús muerto, sin vida, en su casa, ahí, sin poder hablarle, sin poder predicarle? ¿Cuál sería la motivación de querer un cuerpo muerto en su casa? Si fueron los discípulos que se robaron el cuerpo, ¿para qué querían a Jesús muerto? ¿Para qué querían su cuerpo? En Mateo 28, 11 al 15 encontramos que esta fue una mentira iniciada por el concilio judío y también por los guardas romanos. Mire, por favor, vaya conmigo a Mateo y vea qué absurdo esto. Mateo 28, versículo 11 al 15.
Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, de aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Fíjense cómo están comprando testigos. Dieron mucho dinero a los soldados diciendo: oigan, la tumba está vacía. Digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense usted qué argumento más tonto, más pobre, perdónenme la expresión. ¿Usted se da cuenta de lo que pasa cuando está dormido? ¿O no? Fíjense la mentira más tonta que ellos se pudieron inventar. Digan que sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras estábamos dormidos. ¿Cómo se dieron cuenta que fueron los discípulos si estaban dormidos? Yo no me doy cuenta de las cosas que pasan cuando estoy dormido. ¿Cómo ellos hasta dormidos pudieron contar la cantidad y quiénes eran los viejos? Fueron sus discípulos. Es una mentira absurda, un argumento absurdo, pobre, pero sin embargo recibieron el dinero. Recibieron el dinero y estuvieron dispuestos a testificar tal cosa. Una vez más, ¿para qué querrían ellos el cuerpo de Jesús muerto? ¿Cuál sería su motivación? Siguiente pregunta, hermanos. ¿Por qué predicarían un engaño? Si realmente ellos fueron los que tomaron el cuerpo del Señor Jesús de la tumba, sabiendo que estaba muerto, ¿por qué predicarían después de un engaño? ¿Por qué predicarían una mentira para luego sufrir persecución, para luego llegar al punto de la muerte ellos por una mentira? Ese argumento pierde total validez. Hermanos, los discípulos no robaron el cuerpo del Señor Jesús. De hecho, ellos están tristes. Ellos están apesadumbrados, están dolidos de que su Salvador ha muerto. Verdad comprobable número 3. Los enemigos de Jesús tampoco pudieron haber robado el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué querrían los enemigos de Jesús robar el cuerpo de la tumba? El cadáver de Jesús estaba en este momento justo donde ellos querían que estuviera. Los enemigos de Jesús querían matarlo, lo querían muerto, lo querían sepultado. Y ahora, sabiendo que está en esa tumba, ahí muerto, ¿para qué se lo van a robar? Si ya Jesús está donde ellos quieren. No tenían la intención de que el cuerpo fuera removido. Por eso pusieron la guardia. Fíjense, tanto fue el odio que estos enemigos de Jesús tenían por él, que lo mataron, lo pusieron en la tumba y dijeron: vamos a poner una guardia romana. O sea, tiene lógica vigilar a un preso que se puede escapar, pero poner una vigilancia a un muerto, ¿qué se va a escapar solo? ¿Qué va a salir corriendo? Pusieron una guardia romana que normalmente consistía de 16 soldados, puestos estratégicamente en diferentes posiciones y que rotaban según la noche. Mientras 4 dormían, los otros estaban despiertos, rotaban para que el preso no escapara. ¿Pero es que no estaban cuidando un preso? Estaban cuidando un muerto. Aparte de eso, dice que pusieron un sello romano. Un sello romano, hermanos, significa: cualquiera que toque este sello es digno de muerte. ¿Creen ustedes que alguien se acercaría ahí con la semejante autoridad que tenía el Imperio Romano a venir a quitar el sello? ¿A venir a tocar un sello romano? Ahora, los mismos guardias
O la misma ley romana decía que si a un guardia se le escapaba un preso, él debía pagar con su vida. Yo estaba vigilando a alguno de ustedes, estaba vigilando a Alejandro, que no se escapara y se me escapaba, yo tenía que pagar con mi propia vida. Estos hombres estaban en un problema muy grande. Ahora, si los enemigos de Jesús hubieran tomado el cuerpo, podrían haber mostrado fácilmente el cuerpo mientras los apóstoles predicaban que Jesús había resucitado y destruirían fácilmente su mensaje. Es decir, ellos robaron el cuerpo de Jesús y veían a Pedro allá predicando el día de Pentecostés acerca de Jesús resucitado. Ellos podían decir, vean, Pedro está predicando un mensaje absurdo. Nosotros tenemos el cuerpo de Jesús, aquí está, nosotros lo robamos. ¿Cómo va a predicar que está? No podían. Ellos no lo robaron. La guarnición romana y el sello romano impidieron que cualquier humano manipulara esa tumba. Verdad comprobable número 4. Verdad comprobable número 4. ¿Cuándo se eliminan? Jurado, por favor, yo estoy aquí como el fiscal. Les estoy presentando la evidencia. Jurado, cuando se eliminan todas las explicaciones humanas para la tumba vacía, entonces solo queda una conclusión: la divina. Es decir, si no hubo manipulación humana, si no fueron los discípulos, si no fueron sus enemigos, si nadie pudo entrar ahí porque había un sello romano, si eliminamos todas las posibilidades humanas, solo queda una posibilidad y es la divina. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios. El texto que hoy leímos de Mateo dice que fue el ángel que vino y removió la piedra. Quienes estiman el peso de esa piedra de 1 a 2 toneladas. Un hombre solo no pudo haberlo hecho. No creo que ni 100 hombres hubieran podido remover esa piedra sin que antes los guardias que estaban ahí lo hubieran impedido. El ángel vino, removió la piedra como si nada y se sentó sobre ella. Y cuando las mujeres vienen le dicen, no está allí, pues ha resucitado. ¿Creemos nosotros eso? ¿Cuál es el veredicto que nos da la tumba vacía? Que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Podemos nosotros, hermanos, creer esto de corazón? ¿Podemos llevar una vida cristiana que agrade al Señor al creer esto de todo corazón? ¿O habrá algo que nos haga dudar de la veracidad de la palabra de Dios? Y de que nuestro Salvador hoy está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el Señor Jesucristo? Sabiendo que está vivo. ¿Podremos creer en Él como el Hijo de Dios? ¿Podremos, hermanos o amigos, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor? ¿Confesar nuestra fe en Él para luego ser sepultados en las aguas del bautismo y recibir el perdón de nuestros pecados? Para después de eso, únicamente caminar fiel con Él hasta que venga a retomarnos, recogernos otra vez y llevarnos a la eternidad. Hermanos, el veredicto de la tumba vacía es cierto, así como el significado de la tumba vacía es importante para nuestras vidas. Recordemos todos que estamos aquí presentes porque la tumba está vacía. Lo primero que las mujeres hicieron el primer día de la semana fue levantarse temprano para ir a visitar la tumba, según ellas, donde estaba el Señor. Pero se alegraron de saber que no estaba ahí, que estaba vivo. Que sea esa la motivación, hermanos, para nosotros, de levantarnos cada domingo tempranito y venir a este lugar, porque adoramos a un Salvador vivo. El Señor nos ayude
en esa gran labor. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.